Hablar sobre bóveda exocraneal. Vamos a topar los temas, de hecho vamos a describir la zona facial, la zona yugular y la zona occipital. Recuerden que un corte bien hecho de base y bóveda va desde la glabela hasta la protuberancia occipital interna en una línea imaginaria que tiene más o menos una desviación de 22 a 25 grados. Entonces, ahora sí, no se asusten al ver esta imagen de aquí, porque básicamente resume todo lo que han venido estudiando en huesos del cráneo. ¿Ya? Entonces, para el estudio de base, ustedes van a dividir a la base exocraneal en 3 zonas mediante la presencia de 2 líneas imaginarias. La primera se llama la línea bimastoidea y la segunda se llama la línea bicigomática, porque va de un tubérculo cigomático al otro, y la bimastoidea va desde una apófisis mastoidea a otra. ¿Sí? De esta manera tenemos por acá arriba una zona facial, una zona media o yugular y una zona posterior u occipital. ¿Ya? Aparte de eso, a la zona yugular se le divide en 3 cuadriláteros mediante la presencia de 2 líneas verticales, ¿sí? Que va desde el cóndilo hasta las apófisis pterigoides. De esta manera. Entonces tenemos línea bicigomática, línea bimastoidea y tenemos 2 líneas perpendiculares o verticales que van desde las apófisis pterigoides hacia los cóndilos del occipital. En este caso no vamos a poder estudiar bien la zona facial debido a que en esta parte de aquí encontramos a los maxilares, así que vamos a describir lo que vemos únicamente. Entonces, toda esta superficie de aquí corresponde, al menos aquí adelante, corresponde a la cara inferior de la apófisis palatina del maxilar. Aquí tenemos una sutura, la sutura intermaxilar. Hacia acá adelante tenemos un agujero importante. Ese es el que se conoce como agujero palatino anterior o conducto incisivo, el cual está comunicando cavidad nasal con la cavidad bucal y va a dar paso al nervio a la arteria y a la vena nasopalatina o esfenopalatino interno en la nomenclatura antigua, es decir, a la van nasopalatina. ¿Sí? Por acá atrás, a esta altura, encontramos a la cara inferior de la lámina horizontal de los palatinos, pero obviamente está rota. ¿Sí? Por aquí, este agujero que está aquí, se los van a tomar, este es importante. Ojo, miren que aquí hay un agujero y más atrás hay otro. De igual de esta parte de aquí hay un agujero y acá atrás hay 3 incluso. Ya el más grande, el más anterior, este es el que se conoce como agujero palatino posterior. ¿Sí? Agujero palatino posterior. Este agujero palatino posterior va a dar paso a la arteria, la vena y el nervio palatino anterior. Mientras que los que están acá atrás, ¿sí? Estos agujeros chiquititos que están ahí, toman el nombre de agujeros palatinos accesorios y van a dar paso a la VAN, es decir, a la vena, arteria y nervio palatinos posteriores. Mucho ojo con ese detalle, ¿sí? Ahora, ¿qué encontramos por acá? Estos que están aquí corresponden a las apófisis pterigoides. Las apófisis o procesos pterigoides, recordemos que tienen 2 hojas o 2 alas, por así decirlo. Tienen un ala externa y tienen un ala interna. Sí, tienen un ala externa y un ala interna, que he puesto en posición anatómica para que no se confundan. Sería ahí, ¿no? Tienen un ala externa y tienen un ala interna. Esta de aquí es el ala interna, esta de acá es el ala externa. Y lo que está en la mitad corresponde a la fosa pterigoidea. ¿Sí? Vamos a ponerlo así de nuevo para que sea más fácil explicarlo. Entonces, si nos preguntan cómo se forma la fosa pterigoidea, tenemos que responder. Está formada o está delimitada por la cara interna del ala externa, por la cara externa del ala interna y por la apófisis piramidal del palatino. De esta manera ustedes ya tienen formada su fosa pterigoidea. Por acá encontramos una depresión, esta que está aquí, ¿sí? Muy importante. Esta depresión que está aquí también la podemos ver de este lado acá, ¿sí? Esa depresión que está ahí se la conoce como fosita navicular o escafoide del esfenoides y es el que va a prestar inserción al músculo periestafilino externo, también conocido como esfenosalpingo estafilino
o tensor del velo del paladar. Importante. Por acá encontramos al gancho de las apófisis pterigoides, ¿sí? Este es el gancho de las apófisis pterigoides. Toda esta abertura que encontramos aquí corresponde a las coanas, ¿sí? Las coanas son las aberturas posteriores de las cavidades nasales. Si nos preguntan cómo están delimitadas las coanas, están delimitadas hacia arriba por el esfenoides, el cuerpo del esfenoides, hacia los lados por la cara interna de la linterna y hacia abajo, que sería aquí, por los palatinos. Y en la mitad una coana, bueno, las coanas están divididas en la mitad por la presencia del vómero. Lo que estamos viendo entonces hacia aquí adentro corresponde a las cavidades nasales. ¿Qué más encontramos aquí? Este de aquí es importantísimo, aprovechando que se ve. También se lo puede ver del otro lado, a esta altura. Justo ahí. Ya, eso que acabo de señalar y corresponde al conducto palato-vaginal o conducto pterigopalatino, el cual va a dar paso a la arteria y a la vena pterigopalatina y al nervio faríngeo de Vogt. Una pregunta clásica de anatomía es cómo se forma este conducto palato-vaginal o pterigopalatino. Y se forma de la siguiente manera. La cara inferior del cuerpo del esfenoides posee un surco que se llama surco palato-vaginal, el cual es completado para convertirse en un verdadero conducto gracias a la articulación con la apófisis esfenoidal del palatino. Y de esta manera se forma este conducto que están viendo ahí. ¿Sí? Súper importante. Y bueno, hasta ahí hemos terminado de describir la zona facial. Vamos ahora a describir la zona yugular, que por así decirlo es la más compleja. ¿Qué tenemos por acá? ¿Sí? Vamos a comenzar de medial a lateral. ¿Sí? Hacia medial encontramos aquí primero un pequeño conducto que, bueno, debido al barnizado no puedo introducir muy bien el alfiler, pero está ahí, ¿sí? Justo ahí. Entonces ese conducto de ahí se llama conducto esfenovomeriano, el cual se forma cuando el vómer se articula con la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Ese conducto esfenovomeriano da paso a una arteria que nutre al cuerpo del vómer. Luego, ¿qué encontramos por acá? Encontramos una pequeña depresión. Aquí está muy bien marcada. ¿Sí? Ahí la tenemos. Esta depresión de aquí se la conoce como fosita navicular o escafoidea del occipital. Esta fosita navicular escafoidea del occipital va a albergar en su interior una depresión mucho más pequeña, conocida como fosita faríngea. Aquí está, fosita faríngea. Y la fosita faríngea alberga a su vez a la bolsa faríngea de Luschka. Lo siento. Por detrás de la fosita navicular o escafoidea tenemos aquí un pequeño tubérculo. Sí, ese tubérculo aquí se lo conoce como tubérculo faríngeo, el cual va a prestar inserción a la aponeurosis y al músculo constrictor superior de la faringe. Hacia los lados de este tubérculo faríngeo, es decir, aquí, hacia los lados del tubérculo faríngeo va el occipital. De hecho, su apófisis basilar presenta una superficie irregular o anfractuosa, la cual presta inserción al músculo recto anterior mayor y menor de la cabeza, conocido actualmente como largo de la cabeza y recto anterior de la cabeza. ¿Qué más encontramos por acá? Ya describimos lo que encontramos en la línea media. Ahora tenemos lo que encontramos en el temporal. Tenemos aquí una superficie irregular, la cual presta inserción en cambio al músculo periestafilino interno o petrosalpingoestafilino o músculo elevador del velo del paladar. Por acá encontramos un conducto. Aquí está. Sí, este conducto de aquí, es muy importante que lo vean bien. Ese conducto de ahí corresponde al conducto carotidio, el cual va a dar paso a la arteria carótida interna acompañada del plexo nervioso simpático carotidio interno. Aquí encontramos una depresión. Esta depresión de aquí corresponde a la fosa yugular. ¿Sí? Corresponde a la fosa yugular, la cual aloja al golfo de la vena yugular interna. Ya les señalo las dos estructuras para que puedan diferenciar una de otra. Ese es el conducto carotidio, está de azul, y esta es la fosa yugular, ¿sí? Justo ahí. ¿Qué más encontramos en esta zona yugular o zona media? Tenemos aquí
¿Sí? Tenemos aquí entonces al hueso timpánico. Todo esto de aquí corresponde al hueso timpánico. Esta gran apófisis que sobresale, es súper delgada, puntiaguda, corresponde a la apófisis estiloides del temporal. ¿Por qué es importante esta apófisis estiloides? Va a prestar inserción al ramillete de Riolano o al complejo músculo-ligamentoso. ¿Cómo está formado este complejo músculo-ligamentoso? Por 4 músculos y 2 ligamentos. Los ligamentos son el estiloioideo y el estilo mandibular. Y los músculos son el estiloioideo, el estilo faringio, el estilo gloso y únicamente en el 15% de los casos el músculo estilo auricular de Hirt. Todo eso de ahí se está insertando a nivel de la apófisis estiloides. ¿Qué más encontramos en esta zona media? Tenemos por acá, esto corresponde a la cavidad glenoidea del temporal. Recuerden que la cavidad glenoidea del temporal recibe al cóndilo de la mandíbula y de esta manera forma la articulación temporomandibular, una articulación muy importante. Entre la cavidad glenoidea y el hueso timpánico, que yo les señalé que era todo esto de aquí, existe aquí un pequeño surco. Este es importante. Este surco de aquí se lo conoce como cisura de Glaser, el cual va a dar paso al nervio cuerda del tímpano. Por acá tenemos al tubérculo cigomático, ¿sí? Al tubérculo cigomático, este es el cóndilo del temporal, y esta superficie de acá se lo conoce como plano subtemporal. ¿Qué más vamos a encontrar en esta zona media? Volteamos aquí a ver y encontramos 2 orificios. El primero, el más chiquito, ese que está ahí, corresponde al agujero espinoso o agujero redondo menor, el cual va a dar paso a la arteria meningia media y al nervio recurrente meningio. Mientras que el agujero de acá, mucho más grande, corresponde al agujero oval. Este agujero oval o foramen oval va a dar paso al nervio mandibular, que es el tercer ramo del trigémino, va a dar paso a la vena del agujero oval y a la arteria meningia menor o meningia accesoria. Y bueno, esos son los únicos detalles a describir en esta zona media. Ahora vamos a dirigirnos hacia la zona posterior u occipital. Pero antes de eso, olvidé describir 2 agujeros que únicamente se forman en un cráneo articulado. El primer agujero es el que está aquí. ¿Sí? Este agujero grandote. Esto que está aquí es la fosa yugular. ¿Sí? Pero todo este agujero de acá corresponde al agujero rajado posterior o foramen yugular, el cual va a dar paso a la vena yugular interna, nervio glosofaringeo, nervio vago o neumogástrico y nervio accesorio. El otro agujero que se forma es el que está acá. Únicamente en un cráneo articulado, mucho ojo, si les dan un occipital, si les dan un temporal o si les dan un efenoides desarticulado, nunca van a poder encontrar estos agujeros. Solo se forman en un cráneo articulado. Este agujero que está aquí corresponde al agujero rajado anterior o foramen lacerum, el cual se encuentra cubierto en estado fresco por una membrana fibrocartilaginosa. Y bueno, según el autor que lean, les va a decir que por ahí no pasa nada o que por ahí va a pasar el nervio vidiano o el nervio del conducto pterygoideo. Personalmente yo sí he visto que pasa el nervio, así que a mi concepción, por el foramen lacerum pasa el nervio del conducto pterygoideo o nervio vidiano. Finalmente nos dirigimos ahora a la zona posterior. ¿Sí? La zona posterior. En esta zona posterior vamos a encontrar primero el foramen magnum, ya lo hemos mencionado. Foramen magnum que comunica fosa craneal posterior con el conducto espinal o conducto raquídeo. Este foramen magnum o foramen occipital va a dar paso a la conexión bulbomedular y sus envolturas, es decir, a la pía madre, dura madre y aracnoides, 2 arterias vertebrales, 2 nervios espinales, las raíces ascendentes del hipogloso, a la arteria espinal anterior, al nervio espinal o nervio de François-Franck. Y bueno, esas son las estructuras más importantes. De hecho hay más, ¿sí? Pero esas son las más importantes. A cada lado del foramen magnum encontramos a estas eminencias articulares que están aquí, que corresponden a los cóndilos del occipital, los cuales están destinados a articularse con las cavidades glenoideas del atlas. Sí, recordemos que en la cara interna de estos cóndilos se inserta de esta manera un ligamento, que es el ligamento odontoideo lateral. Ya, por delante de los cóndilos, justo aquí, ¿sí? Justo aquí, déjeme poner bien el alfiler, que el agujero es muy grande y el alfiler nomás pasa y se va de largo. A ver,
justo ahí. Ya, miren bien donde acabo de meter el alfiler. ¿Sí? Por delante de los cóndilos encontramos a los agujeros condilios anteriores o conducto del hipogloso, el cual va a dar paso al nervio hipogloso. Mírenlo bien. ¿Sí? Ok. Saquemos el alfiler, aunque está un poco difícil. Ahí está. Los libros como Testit te describen también un agujero condilio posterior. En este caso, de este lado no hay, ¿sí? De este lado no hay. Y de este lado me parece que tampoco... Ah, no, de este lado sí hay, déjenme ver. No, de este lado tampoco hay, ¿sí? Por detrás de los cóndilos existen unas depresiones, estas depresiones que están aquí, que se llaman fosas condilias posteriores. Estas dos que están aquí. Y esas fosas poseen un agujero, pero en este caso el agujero no existe, porque el agujero es inconstante. Ya, mucho ojo con ese detalle. El condilio anterior es constante, el condilio posterior es inconstante. Ahora vamos a escribir la zona occipital. Ya bueno, ya la estábamos describiendo de hecho. Luego de eso, ¿qué encontramos? Por acá tenemos entonces a los procesos mastoides o apófisis mastoides. Inmediatamente por debajo de esos procesos mastoides encontramos a este nivel, si ven aquí, una ranura muy bien marcada que se la conoce como la ranura digástrica, la cual va a prestar inserción al vientre posterior del músculo digástrico. Medial a la ranura digástrica encontramos un surco mucho más chiquito, no tan profundo, no tan marcado, que se lo conoce como surco occipital, el cual va a dar paso a la arteria occipital, que es una de las ramas de la arteria carótida externa. Entre la ranura digástrica y el surco occipital encontramos a la eminencia yuxtamastoidea. Si esta es la apófisis mastoides y esta de acá es la apófisis estiloides, ¿sí? En la mitad vamos a encontrar un agujero. Ahí se lo ve clarito. Ese es el foramen estilomastoideo, agujero o orificio estilomastoideo, orificio de salida o orificio inferior del acueducto de Falopio o conducto facial, cualquiera de esos nombres le pueden dar, es correcto, ¿ya? Pero sea el nombre que le demos, por este foramen estilomastoideo va a salir el nervio facial y va a entrar la arteria estilomastoidea, que es rama de la arteria auricular posterior. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué tenemos? Si nos vamos un poco más para acá atrás, encontramos aquí entonces a la cresta occipital externa, ¿sí? Cresta occipital externa, por acá la protuberancia occipital externa. Vamos a ponerlo ya en posición anatómica para que puedan observar muy bien. Entonces tienen protuberancia occipital externa, que es el que forma el punto craniométrico conocido como inion, el de aquí. Luego tienen a la cresta occipital externa. Recuerden que la protuberancia occipital externa presta inserción al ligamento nucal posterior o ligamento cervical posterior. A partir de esta cresta es la que nacen dos líneas, una línea nucal superior y una línea nucal inferior, o línea occipital superior y línea occipital inferior. De la línea occipital superior o nucal superior se van a insertar cuatro músculos: el trapecio, el esplenio, el esternocleidomastoideo y el músculo occipital. Entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior, es decir, en esta superficie de aquí, únicamente en esta superficie, se va a estar insertando dos músculos: el oblicuo mayor y el oblicuo superior y el complexo mayor de la cabeza. Y finalmente, en la línea nucal inferior y por debajo de ella se están insertando los músculos rectos posteriores mayor y menor de la cabeza. Este cráneo aquí tiene una inconstancia, vamos a aprovecharla, y es este agujero que encontramos aquí, ¿sí? Justo en la apófisis mastoides, justo ahí. De este lado también está, hasta aquí. ¿Sí? Ese agujero de ahí se lo conoce como foramen mastoideo o agujero mastoideo, el cual va a dar paso a la vena emisaria mastoidea. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta lo pueden escribir en los comentarios y yo les responderé tan pronto como pueda. Sin más que decir, me despido. Adiós.